empiecen a sumarse, Dale. ¿no? Y vos tampoco parás, porque estuviste girando por todo el país Por suerte y vi virtualmente, que, porque si no me hubiera vuelto loca. no, no, pero aparte a nosotros se nos complica un poco la cosa, porque nada que ver es pedir que te los vean unas horas y a que te lo vean varios días. Sí, sí. Y bueno, ese es el tema. Este, pero la gira del libro la he visto como muy positiva porque se pudieron abordar muchas temáticas que son todas las que nos atraviesan a nosotros o en parte que nos atraviesan, pero forman parte de la vida misma. Y, y nada, me parece que las experiencias eh, enriquecen para el segundo libro, me encantaría, Qué porque lindo. estaría bueno, yo tendría que ver nacer el mío, porque Sí, ¿cómo creo que va? vuelvo. El tema es que creo que los míos son más los artículos, Bueno, las notas pero tal periodísticas. vez lo que deberías hacer es como compilar todo ese trabajo también, ¿no? O Sí, sea, pero lo tiene que hacer alguien que sepa hacerlo, lo tiene que hacer alguien que sepa hacerlo. Conozco una excelente editora y escritora, así que creo que acudiré a Cecilia de Becky de nuevo bueno, así como trabajó mucho para que pueda escribir, para que la técnica de la escritura, o sea, la técnica de escribir es totalmente distinta a la que yo estoy acostumbrada. Mucho más acostumbrado estoy a la exposición oral, o sea, no. Y bueno, fue un desafío hermoso que tomé todo el año pasado, parte de este año, a través de los talleres de mujeres que relatan, que al qué ser lindo eso. virtuales Yo quiero saber más sobre eso. Contame cómo es. ¿Es una iniciativa ha de ahí de sido, Córdoba? no, es una iniciativa de Buenos Aires, mujeres que relatan, ahora se está constituyendo como fundación. Es un taller en donde aprendemos a expresarnos, pero adquirimos técnica. Así que es importante. Y para mí fue un escape maravilloso. Amo el arte con toda mi alma. Lo mío es la pintura, como verás. eh, Ah, no lo sabía. ¿En mío, serio? ¿Sos lo mío es pintora? eso. Por eso ¡Wow! estamos hablando hoy de las maternidades y todo el resto. Fue mi escape es el arte y una de las expresiones artísticas que aprendí hace poco fue el de escribir, el de la técnica, mucha literatura. La verdad que me gusta mucho y me gustaría tener más tiempo para poder consumir más literatura, pero, Pero qué pero le interesante esto. sacamos el jugo a la técnica, A lo que aprendiste en el taller. Pero vos sabés uff, que me parece que yo también hice un taller durante, al principio de la pandemia, que fue una vez que yo ya había terminado el libro, pero antes de la última corrección, ¿no? O sea, yo el libro lo escribí prácticamente hace casi 4 años, terminé, porque tenía 10 Lucky cuando más, y después lo corregí un par de veces, se lo mandé a diferentes correctores, que igual no es lo mismo la corrección que la edición, ¿no? O sea, como una cosa la corrección ortográfica, sintáctica, y otra cosa es trabajar con la yo llegué a un literatura. punto que no me corrigían nada de la técnica. Llegó un punto en donde empezamos a trabajar tanto, o sea, a ejercitarnos tanto, a ver, estás teniendo demasiados conectores, estás usando demasiado la voz pasiva, fíjate qué tal cosa, fíjate, o sea, estás nadando en gerundios, no, bajemos, usamos tal cosa, vemos, vamos a verbos, usted este tiempo verbal, me parece que es más correcto. ¿Estás narrando o estás protagonizando? Vamos, ubiquémonos. Bueno, fue un ejercicio constante, mucha lectura, que yo no la pude seguir porque la verdad que los libros eran fascinantes y tengo un listado que quiero adquirir ahora, pero ha sido importante, es muy importante buscar expresiones artísticas para la Totalmente. maternidad. A mí la Pero pintura me sí, salvó la vida, la pintura me salvó la vida, la pintura, el diagnóstico de Genaro vino un año y al año siguiente llegó la pintura de vuelta en mi vida y los talleres de pintura me salvaron, mis sábados a la siesta eran inamovibles,
eran 2 o 3 horas de taller en donde no existía absolutamente nada más que los acrílicos, pinceles, lo que quería hacer y un grupo de amigas con las que nos reíamos. Esa terapia fue maravillosa, fue hermoso. Y es la que celebro, ¿no? En donde tratamos de salvarnos y de rescatarnos cuando nos toca situaciones difíciles, ¿no? Tu escape maravilloso fue también el libro, como un desafío, pero también fue un escape, fue una Total, forma de expresarte. pero Y eso es importante. sí, y además, como vos decís, a mí me parece que debería ser una herramienta que deberíamos poner mucho más cerca, ¿no? De las posibilidades de esto, como bueno, como ustedes tienen de repente, ¿no? Familias, y que eso, y que talleres de escritura sean un recurso en esta idea de cómo sostener a mamás que atraviesan crianzas difíciles, porque es un gran desahogo, ¿no? Y además es una Sí. forma de reelaborar lo que te pasa, de tomar distancia, incluso es una herramienta. Yo últimamente leí un psicólogo, psiquiatra que se llama Daniel Siegel, que admiro mucho, que me gusta mucho su mirada, ¿no? Que es como muy, muy orgánica, como que toma en cuenta, ¿no? Las cosas de una manera muy global. Y él habla mucho de la herramienta del diario como forma, ¿no? de reelaborar incluso nuestra propia infancia, de entender cómo criamos, ¿no? Desde qué lugar, porque a veces tenemos todas estas estructuras de cómo pensamos que deberíamos educar y nos tocan unas crianzas distintas a nuestra propia crianza. Entonces tenemos que resituarnos en cuál es nuestro rol, ¿no? Qué es lo que se puede, qué es lo que no, cuáles son nuestras expectativas. Y, y es re interesante, y además hay un doble como elemento ahí en el tema de la escritura, me parece. Por un lado, es esto de cómo uno, digamos, puede reelaborar. Y por otro lado, incluso como herramienta para nuestros hijos, esta idea que para mí es muy bella y que también nos une, ¿no? Con las historias de forma general, con las historias que se cuentan a nivel cultural, que es cómo nos narramos a nosotros mismos. Ellos hablan de esta idea de que Mm. uno crea su propia narración. Y esto desde un O punto sea, como muy psicológico. cómo nos Exacto, autorregistramos y con todo lo demás. totalmente. Vamos creándonos una narración interna, que eso sería como nuestro flujo de la conciencia, esta persona que adentro nuestro nos va diciendo, bueno, vos sos esta persona que sos muy, con mucha garra, que tenés mucha fuerza, y otro que de repente se dice, no, vos no podés, porque nunca pudiste, ¿no? Esta persona dentro nuestro que nos habla, y ese sería nuestro narrador de nuestra propia historia, ¿no? Entonces, cuando entendemos que nosotros somos esos creadores de ese narrador y que podemos modificarlo, es muy empoderador, ¿no? Es un gran trabajo ahí de liberación de ciertas Me trabas. gusta, me gusta la premisa, me gusta mucho la premisa porque yo usé durante mucho tiempo, y esto le pertenece a mí, o sea, mi antiguo terapeuta, psiquiatra holístico, en donde trabajamos y podemos mixar todo el New Age maravilloso, y donde no se nos volvía, donde a mí no se me volvía tedioso, donde tenía incentivos para poder continuar, que muchas veces uno le cuesta, y a mí particularmente me ha costado mucho tiempo sostener una terapia, a pesar de que sé que es la única herramienta que puedo tener, porque no puedo acudir a ningún otro método, porque no puedo tomar medicamentos por una cuestión cardíaca. O sea, hay un montón de cosas que sé que me llevan solamente a esa solución, y aún así, me veo que me retobo un poco, ¿no? Y José me decía, porque el principal problema que tuve durante el primer tiempo del diagnóstico fue: ¿cómo sé si Genaro es feliz? ¿Cómo sé? ¿Cómo logro saber? ¿Cómo logro entender? Y la premisa que usamos fue: si yo soy feliz, Genaro va a ser feliz. Si yo puedo, Genaro va a poder. Porque el ejemplo es el que se transmite. O sea, cómo me autopercibo es como se va a autopercibir Genaro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la primera infancia, en donde los modelos son espejos, en donde ellos aprenden con el ejemplo. Podemos decir el mejor de los tratados, intentando convencerlos de algo,
pero ellos van a seguir el ejemplo. Entonces, y algo que sí pude elaborar solita es esto. Si yo confío en él va a confiar en él. Y creo que hasta el día de hoy soy la persona que más confianza tiene, porque todavía veo miedos en el resto de la familia, a ver los miedos lógicos, ¿no? No quiero ir al baño porque hace mucho que he ido. Yo, si quiere ir al baño, va a ir al baño, él sabe hacerlo. Ay, está demorando, no necesitará que lo ayudes, me va a llamar. Me va a llamar. Vos porque confía. Y en la medida que uno confía y entrega y es caminar en el aire para nosotras, porque nos tragamos todos y decimos, ay, por Dios, que ahora sea. Y sucede. Así como me pasó hace un poco tiempo atrás, se olvidó la campera gris. O sea, necesitamos para salir la campera gris. Y yo sé que está colgada en la primera percha de su placar en el sector. Bueno, o sea, una sabe, has visto absolutamente dónde está ubicado todo. Entonces, le digo, y la habitación de Género está en la planta alta. Género, busca tu campera. Me mira. Yo digo, ay, no estaría abusando. Digo, busca tu campera gris. Y me mira. Tu campera gris está en tu placar, en tu habitación. Y después subí las escaleras hasta tu habitación, abrí el placar y a la derecha está la campera gris colgada en la percha. Imagínate la cantidad de información que le estaba dando sin soporte visual. Entonces yo lo único que decía era, ay, que no se disperse, le he dado mucho. Se las repetí, subí las escaleras, andá a tu habitación, abrí el placar, a la derecha está colgada en la percha la campera gris. La campera gris, Genaro, la campera gris. Después la campera gris en el placar. O sea, se la repetí mientras subió. Obviamente Genaro bajó con la campera gris en la mano. Fue el principio de algo maravilloso. No le repetí de nuevo la próxima vez y él creo que se autopercibe con confianza. Porque pude confiarle. Y después ya lo mandaba, buscate una remera manga larga. Sí. Ya era más complejo porque se lo mandaba a elegir. Entonces, a ver, las que las que no conocen un poquito de esto, hay cuestiones que a nuestros hijos les cuesta y que en relación a otros niños de su edad no. Una de esas, seguir una orden, una premisa, sin un soporte visual o sin ayudas más que las verbales. Claro, les cuesta muchísimo porque tienen que traducir la verbalidad, imaginarse desde la abstracción, llevarlo a algo concreto en su cabeza y después materializarlo haciéndolo. Entonces es como que, y eso es simplificando más o menos un proceso que nosotros creemos que funciona así. Entonces, que puedan hacerlo de esa manera y que a la vez pueda incluir un factor subjetivo y elegir algo, ¿no? Y sé que lo elige porque no es que me agarre la primera, él le gustan mucho las remeras de color blanco. Ajá. Entonces él, si puede elegir, elige el blanco. Había una sola remera blanca y estoy convencida de que no era la primera. Él volvió con la remera blanca a la mano. Bueno, le digo, ahora sacate la remera, tal cosa, ponete esta remera manga larga, perfecto, y la da vuelta, se da cuenta que se la puso al revés, se la saca, la da vuelta, la gira y se la vuelve a poner. Entonces, Genaro hace cosas que para muchos pueden ser simples, pero en comparación, te digo, con los compañeritos del grado, hace más cosas independientes. Hace mucho más, o sea, Genaro ya se puede atar los cordones a la mitad, le falta hacer las orejitas de conejo, digamos, al final, y estirarlo fuerte, ¿no? Pero puede entender, se da cuenta cuando están desatadas sus zapatillas, te pide, y son cuestiones que para muchos son normales que las sepan hacer, y nosotros las festejamos con bombo y platillo. Totalmente. Y la verdad que esa es la maternidad para nosotras y aprendimos a disfrutarla, porque yo acabo de ver hace unos días atrás algo maravilloso que hizo Lucas, formando, orientando a otras personas, a otros pares. Contame eso que hizo.
Sí, bueno, fue muy emocionante. Perdón el ruido que todavía no sé la razón, pero hay un cacerolazo en este momento en Capital Federal. En ese barrio por lo menos se están quejando de algo, así que salieron todas las cacerolas a los balcones. No es que yo esté haciendo mucho ruido en mi casa, ya van a pagar. Espero que paguen en 2 minutos. Bueno, te cuento, sí, fuimos, me parece algo muy interesante también de contar y de comunicar. Yo hace un tiempito que, bueno, una vez que Lucas dejó de estar escolarizado, que pasó a estar desescolarizado, vengo buscando propuestas distintas, ¿no? Viendo que él, digamos, me parece que cada uno está en un momento y en un lugar distinto del camino, ¿no? Con su hijo, con su hija, y que cada uno puede cosas diferentes. Yo como cuento en el libro, hice todo lo posible, realmente todo lo que estaba en mi poder para que Lucas fuera parte de la educación pública, y hubo un momento que realmente eso no pudo suceder más. Y creo que fue una conjunción de cosas. Y más allá de la voluntad de los individuos, hay algo en la estructura de la escuela, como está pensada hoy por hoy, que realmente él no puede acceder de esa manera a la educación. Por esa cantidad de chicos, por cómo se organiza, porque no le gusta que le den directivas, porque, o sea, él no aprende con una currícula específica, muchas cosas como fundamentales de la escuela, que realmente habría que hacer la escuela de nuevo para que él pueda ser parte. Y también ahí hay un elemento que me parece que es como sensible, que es cuando vos estás tan por fuera, hay veces que también yo como mamá en un momento me pregunté, ¿no? Si yo quiero que él se perciba tan distinto o que se perciba dentro de esa mirada, ¿no? Porque claro, si las reglas del juego son estas, él tiene que ser incluido de esta manera tan como grande y En casi... teoría, en teoría. Claro, en teoría. Pero además, de todas maneras, con toda la buena voluntad del mundo, sigue siendo como esto, algo patológico, porque queda por fuera de cómo están pensadas las cosas, porque están pensadas de una cierta manera. Entonces, claro, o sea, como que sus diferencias siempre van a estar acentuadas si él está dentro de esa mirada, de ese encuadre pedagógico también, De esa ¿no? estructura, claro. Esta estructura. Entonces, bueno, esto hizo que después de que él quedara por fuera, empezar a investigar un poco y llegué a lo que es la educación libre. Hay una persona que se llama Germán Doín, que hizo una película que muchas personas la vieron, que está en YouTube, que también la recomiendo. Es una película que él la hizo con una como asociación libre de derechos, y que desde que la hizo está disponible en internet como un documental para ver. Y ya la vieron 20 millones de personas. Se llama La Educación Prohibida, que habla de todos los proyectos educativos de educación alternativa que hay en Latinoamérica, ¿no? Y Mira qué lindo. acá en Argentina, sí. Y es muy interesante, digamos, son, personas que consideran que hay otros aspectos de lo que es la educación integral del ser humano que no están concebidas en la pedagogía más tradicional que utilizamos nosotros, ¿no? Y que no son necesariamente, o sea, no es la única manera de aprender el tener una currícula llena de contenidos, y que hay otras cuestiones, ¿no? De cómo convivir con los demás, de lo que tiene que ver con el desarrollo emocional, social, la autodeterminación, el autoestima, o sea, tantas cuestiones, ¿no? Del individuo que son parte de nuestra educación, y ellos la ponen en un lugar central y siguen el tiempo individual de cada niño para llegar a sus intereses y a sus momentos de desarrollo, ¿no? Es un mix de las pedagogías de la Montessori, un mix de sacar la partecita, visto así, que vos ves la práctica, ¿no? De esperar la individualidad, ¿no? Y respetar esa individualidad, ese desarrollo individual, ese proceso individual, como lo más importante, ¿no? Porque a nuestros hijos les cuesta un montón. Jena se pudo adaptar muy bien, ¿sí? Veremos cómo sigue la cosa, pero él va a un colegio con pedagogía 3000. O sea, que no tienen la currícula como uno está acostumbrado, aprenden, tienen los objetivos mediante 2 proyectos al año, y en virtud de esos proyectos al año van organizando el aprendizaje. Ellos no se dan cuenta que están aprendiendo. Y cada uno va desarrollando algo en lo que es bueno.
y eso se trata de potenciar, pero estamos hablando de una escuela con 20 alumnos por sala, por grupo, en donde podemos hablar de algo un poquito más personalizado, en donde se está respetando muchas cosas y es la única en Córdoba que se dedica de esa manera. Bueno, este encuentro en el que fui, que se hizo en San Luis, es un encuentro anual donde todos los proyectos educativos de educación alternativa que está habiendo en la Argentina se unen. Este año había más de 60 proyectos que se inscribieron para participar y es un espacio de encuentro donde la agenda de charlas se da de una manera horizontal, se proponen entre todos los diferentes temas a abordar. Y fue súper interesante porque, o sea, no yo, sino otras personas propusieron, ¿no? Hubo muchas propuestas, pero hubo varias que propusieron tratar el tema de la neurodiversidad y la educación libre, que para mí es algo sumamente interesante e importante porque creo que hay un espacio ahí, ¿no? Para muchos niños que quedan excluidos del sistema escolar tradicional, y donde este encuadre pedagógico y esta manera de mirar justamente hace que muchas de las que pensamos como patologías y que denominamos y que diagnosticamos, en parte son porque tenemos estas expectativas de desarrollo y estos hitos y todos estos referentes que también están dados por nuestro encuadre, ¿no? Como sociedad y por nuestra manera de ir llevando la educación. Quiero decir, si un chico, no sé, a los 6, 7 años no escribe ni lee, probablemente vaya a ser derivado para ver cuál es su dificultad. Ahora, dentro de la educación libre, este proceso, por ejemplo, de lectoescritura, está mucho más abierto a que suceda en el momento que el niño puede. Por ejemplo, Lucas empezó a escribir y a leer a los 10 años, y hoy por hoy lo hace muy bien, y de repente cuando lo hizo prácticamente a la vez, de una forma casi autodidacta, también en inglés empezó a escribir, que él hablaba, pero no escribía. Y digo, y entonces es un proceso muy individual donde que también hay que entender que un niño que entra al sistema escolar, como le pasó a Lu, donde no había empezado a hablar hasta los 5 años prácticamente, pensar que a los 6 haga un proceso de lectoescritura, o sea, en realidad no está respetando ya su manera de desarrollarse diferente, porque ahora que yo lo pienso también con cierta distancia, digo, es ridículo, mi otro hijo empezó a hablar a los 2. Pero nosotras hoy entendemos eso cuando lo pasamos. O sea, yo me acuerdo que cuando empieza primer grado, lo único que quería era, a ver, ¿en qué momento va a leer? ¿En qué momento va a escribir? Y como si fueran todo en la vida. Hoy está en tercero y mi objetivo es que corte con el cuchillo, que pueda atarse los cordones, que pueda ir al baño absolutamente solo. Esos son mis objetivos. O sea, hoy por hoy, mi objetivo cumplido ya en lo que va del año, se prepara solo la taza de leche, se prepara la leche con chocolate solo en el microondas, sabe qué taza poner, sabe que no va la cuchara. A ver, y estamos con recetas. Entonces las recetas a nosotros nos abrieron un mundo maravilloso, porque podemos combinar un montón de cosas. Y no solamente que jugamos, sino que se incentiva a hacer algo diferente a la tablet, se incentiva a hacer algo diferente a la compu o al teléfono o al televisor. Entonces, encontramos otro interés, que eso es lo más importante. Pero hay algo que te quiero decir. No solamente el proyecto del que vos estás hablando, de la educación libre y de la educación sin esta estructura arcaica con la que la conocemos, sería válida para las personas, para los neurodiversos, y estamos hablando, sino también para los que están fuera del sistema sin tener una discapacidad, como las personas con altas capacidades o los sobredotados. Ahí tenemos otro inconveniente más que amerito también un momento de trabajo importante en mi alto de estudio, que fue ver cómo todavía no puede insertarse en el sistema educativo las altas capacidades. Entonces, bueno, ahí nos vemos. Pensemos que yo, Lu, por ejemplo, Lu tiene esta irregularidad absoluta dentro de, como tantos de nosotros, digamos, no somos lineales, no tenemos todo el Claro. ¿no? O sea, Lucas... Y Lu es brillante para un montón de cosas. Claro, estaba haciendo un programa, bueno, y así como vos contabas, dentro de este espacio, yo mismo les contaba en una charla a la gente, porque realmente dio con una focalización clarísima, diseñó él
una clase, un taller de animación para niños, donde lo pensó él, había 15 chicos de diferentes edades, y ninguno tenía no tenían todos un dispositivo. Entonces yo no había entendido lo que iba a hacer, él lo pensó solo. Entonces les explicó cómo dibujar fotograma por fotograma, usando las ventanas para que tengan la luz, para calcar su propio dibujo y entender que tenían que ir generando el movimiento y respetando toda la otra parte del dibujo. Y que tenían que numerarlos. Entonces a cada dibujo que ustedes, y después cuando terminen, me los traen. Entonces cuando terminaba cada chico, él con su iPad le sacaba una foto a cada dibujo, y luego en un programa de edición las animaba y les mostraba cómo quedaban sus dibujos animados. Pero bueno, pero después de hacer todo esto y estar una hora No, pero el enfocado, incentivo en todos los chicos, ese incentivo no, fue en, increíble. en, en, Pero en lo que el voy es que, proceso y en el resultado de su arte. sí, fue fantástico, pero después salió de ahí y no podía tolerar un segundo el hecho de que tenía mucho hambre, y me dijo, mamá, tengo hambre, ya, y había que salir corriendo. Yo tuve que resolver eso como si fuera un bebé de 6 meses, que no podía Sí, tolerar el hambre durante... Esto, bueno, hay una película sobre un matemático brillante que también, o sea, daba conferencias por todo el mundo y necesitaba ayuda en sus cosas cotidianas. Quiero decir, para vestirse o para... Yo creo que también en esto uno tiene que relajarse, ¿no? Que a veces estos tiempos incluso de desarrollo en ciertas cuestiones de la autonomía cotidiana también llegan en momentos distintos, sí. y no, hoy Yo, por yo hoy hoy no lo lo buscaría tanto, experimento. ¿viste? No, Como, no, y no. son momentos de salto propio y de autonomía, a veces no es una cuestión de luchar contra eso. A mí me pasó cuando tú Sí. contabas los cordones o de la ropa. A mí me pasó que yo en un momento como cambié de actitud, cambié de mirada, y en vez de luchar para que lo haga, fue, yo te voy a asistir el tiempo que vos lo necesites. Y fue él el que un día me dijo, mamá, yo puedo solo. Mamá, yo me Bueno, vi. O sea, fue él el que tomó la yo distancia de aproveché la también el situación. momento, aproveché el momento. Él tuve unas cuantas discusiones y ay, me van a decir, está loca, está discutiendo con el hijo autista. Sí, sí, tenía discusiones con Genaro porque tuvimos una etapa de rebeldía en el mes de octubre muy fuerte, en donde no quería subir a bañarse. No, no. Le decía, obviamente yo no uso la fuerza porque en la medida que use fuerza me gana por goleada y me tira. Y la fuerza, Entonces trato de sostener la la fuerza autoridad genera verbal fuerza, además. totalmente, y la autoridad verbal para mí sigue siendo, digamos, la única herramienta, y tratar de no elevar la voz. No voy a negar que hay momentos que me saco, pero tratar de sostener la autoridad con tono, no con volumen. Entonces, sube de muy mala gana, bañarse. Como se ve que se tenía que ir a bañar, empieza a sacarse la ropa en el antebaño, coloca la ropa al costado, todo lo demás. Bueno, abrí la ducha, ¿no? Porque él lo tiene que hacer, él hace todo solo, Sí. y sin mirar la ducha, señalándole la ducha, me mira serio y me dice, todos los días. Y yo lo miro y le digo, te juro que me contenía la risa, no sabía cómo hacer para no reírme por la picardía, y le digo, sí, te tenés que bañar todos los días. Y me mira serio y frunce así el ceño y todo. Todos los días. Sí, Genaro, te tenés que bañar todos los días. Bueno, adiós. Y me cerró la puerta y se bañó él solo. O sea, a ver, él solo se quejó y después le gusta hacerse y sentirse, hacerse cargo de sí mismo. Le gusta mucho porque yo lo veo que disfruta. Por eso estoy haciendo mucho hincapié en esa independencia, porque él está disfrutando esa independencia. Entonces, en ese momento no lo hizo, pero normalmente a la hora de bañarse, él va, abre su placar, busca la ropa que se va a poner después, la deja sobre la cama y entra a bañarse, pero antes busca su salida de baño. Entonces, yo digo, tiene 9 años y puede organizar y preparar el momento de la ducha. Vamos para adelante, porque esto es algo que yo no pensé que lo iba a vivir. O sea, nunca lo llegué a pensar, a soñar, nunca, nunca. Entonces,
y solo lo hace, es para matarse de risa, porque sale de bañarse, se empieza a secar, busca el desodorante. Y tuve que optar, porque era más fácil de manipular, el desodorante bolilla, en lugar del desodorante en aerosol que compraba antes, porque si no dependía de mí. Entonces yo digo, bueno, vamos al de bolilla, y él elegía el de bolilla. Entonces listo, es el con el que se siente más cómodo. Y pero se pone el desodorante, se calza la remera, vuelve a ver que se pone el calzoncillo, se pone el jogging, y puede planificar como planifica cambiarse antes de dormir. Entonces, aquí estamos, o sea, ¿con quién nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con una persona que puede adquirir herramientas para lograr su independencia, las adquiere a su tiempo, a su manera. Y no era tan grave como lo que nosotros vivimos en la primera etapa, ¿no? Porque en la primera etapa era una cosa de no poder, de no podíamos hacer nada. Y hoy por hoy vemos el resultado de tanto esfuerzo de ellos y de tanto aprendizaje nuestro. Por supuesto, pero yo en mi mirada, obviamente es subjetiva y a discusión, en mi experiencia lo que me pasó fue que, digamos, fue un poco al revés de la fórmula, en el sentido, en esta idea de Ajá, estar tan concentrado bueno, por ejemplo, desde muy chiquito el tema de la terapia ocupacional, trabaja un poco estas autonomías desde muy sí, chico. Ahora, me parece que es una discusión a tener o una charla a tener es entender estos encuadres, ¿no? Porque a veces incluso mm, ciertas profesiones vienen con unas ideas que son una base teórica que también va evolucionando. O sea, esta idea sí. de, bueno, ¿cuáles son los momentos de desarrollo? O sea, ¿en qué momento un niño tiene que hacer tal cosa? Esto Y también cada está... niño, Y claro, bueno, pero por eso, pero la mirada de la claro, medicina frente a todos los niños tienen que, a tal edad, entonces tenemos que trabajar para que eso suceda, también es una filosofía que es a sí, poner sobre la mesa y discutir si estamos de acuerdo como mamás, porque claro. Por eso también me está parece... esta charla, para que cada uno pueda evaluar con las herramientas que tiene cuál es la técnica, cuál es la teoría o cuál es la ciencia que va a aplicar para su realidad. Claro, desde qué filosofía mira a su hijo, porque si vos pensás que tu hijo va a ganar autonomía porque vos, digamos, se la estés como reclamando o le estés O llevando al imponiendo. límite cada día o imponiendo, o si vos confiás que, digamos, o sea, y de alguna manera te liberás de este prejuicio social también de, la madre sobreprotectora. Eso también hay Ujú. toda una mirada ahí de Sí, tenemos que estar frente a un entorno que juzga cuándo sería el momento para que ese niño haga cosas solo, que ellos piensan que ya es la edad. Pero en esta idea de entender que uno tiene un vínculo con su hijo, que su hijo es un niño individual, diferente a los demás, y que tiene sus tiempos, y que tal vez lo que más nos va a agradecer en la vida es que respetemos esos tiempos, y que no pasa nada. O sea, yo le até los cordones a Lucas hasta hace 2 años y un día se paró y dijo, yo puedo solo, no tenés que hacer esto más por mí. Y fue como, pero más fuerte. Y me acuerdo que llegó un momento donde me miraba atarle los cordones, que yo me ponía en el piso a atarle los cordones, y me miraba y me decía, mamá, sos muy generosa, ya sé que no deberías estar haciendo esto, pero gracias. ¿Qué pasaba? O sea, para Lu, por ejemplo, vestirse siempre fue un elemento más de frustración. Entonces, mm, yo en un momento cuando hice como cambios así como radicales en la mirada, fue esta idea de decir, pará, usemos el sentido común también. O sea, si este chico tiene 800 frustraciones por día, porque son literal, o claro, sea, desde que se despierta hasta que se acuesta se está frustrando por cosas. Hay frustraciones que yo no le puedo sacar, porque no las puedo evitar. Las que yo le puedo evitar, ¿por qué no contribuir? Porque esto iba en esta idea de sí, como si uno fuera una especie de aguja, ¿no? De temperatura, como la del auto. Esta aguja va aumentando, ¿no? En cuanto es lo que es, por ejemplo, en Lucas, que hay mucha dificultad emocional, mucha irritabilidad, que esto después termina mostrándose en agresión, porque se irrita y porque él está irritado ya y enojado y ofuscado, ¿no? Entonces después sale claro, hacia el claro. piso, pero eso primero que nada es tener. Y a veces pasaba desde porque no podía ponerse el pantalón, no podía ponerse las medias. No. Entonces yo dije, bueno, a ver, usemos el sentido común en su caso puntual. Si yo le pongo las medias, le ayudo con el pantalón, le pongo las zapatillas, por lo menos cuando se para y tiene que salir a la calle, ya no está enojado.
no empezó Ujú, enojado ya. Se va a claro, enojar cuando cruce la vereda, cuando no le salga esto como le quiere, como, o sea, tiene tantas cosas para enojarse. Entonces fue como esa mi manera de pensar. Dije, bueno, lo voy a ayudar con todo lo que lo puedo ayudar para que su grado de frustración cotidiano disminuya. Y eso sucedió. Y una vez que estas tareas le empezaron a costar menos esfuerzo, menos trabajo de su tiempo, de su mente, de su motricidad, las empezó a hacer solo. Y yo creo que no hay ser humano que no busque de una manera instintiva y natural su autonomía. Entonces, digo, la búsqueda de la autonomía es algo espontáneo que sucede. Entonces, sí. también hay que confiar en ese lugar donde es como el pajarito, que cuando está listo para volar, vuela. Donde no hay que empujarlo para que se caiga. O sea, él también, como que cada Qué niño. bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, Agustina, porque la verdad que nosotros es tan rígida la estructura social, familiar en la que uno crece, que cuando surgen estas situaciones, a ver, esto quiero que quede claro, no significa que estamos diciendo que todos tenemos que salir a permitirle absolutamente todo, o que tenemos que empezar a prohibirle, como que tampoco hay que escolarizar o desescolarizar. No, Cada es que no hay uno solución para elige. todos. Claro. Exacto, cada Lo uno que elige la filosofía con la que va a mirar a su propio hijo y total, también la realidad que puede sostener, total. porque hay que ver que, por ejemplo, quizás pueda necesitar estar desescolarizado, pero la estructura familiar no permite sostener esa Absolutamente. desescolarización con el mínimo de orden que hace falta para estar desescolarizado, porque esto es un desafío. Yo la verdad que te admiro un montón. Yo necesito que vaya a la escuela, Obvio. pero vos lo pudiste sostener, fue un desafío impresionante y admirable, ¿sí? Pero lo pudiste sostener porque vos mirabas a Lucas y te dabas cuenta de que él estaba necesitando algo que no le podía dar el sistema. Entonces, lo pudiste hacer y es muy importante porque con las características de Lucas debe haber muchísimas personas más. Entonces, Seguro. esos Como vos ejemplos, decís, el punto es liberarnos, me parece, de lo que nos pesa y no nos hace sentir bien. Y no estamos de acuerdo e instintivamente, ¿no? Y a pesar de todo eso, sentimos que es la única manera de actuar. Es esta idea, ¿no? De, bueno, de cuánto estamos como apresados a veces por la normalización, por las estructuras, por lo que pensamos que es el modo de estar incluso en nuestras propias vidas, claramente, o sea, todos estamos sí, estructurados de una cierta manera, ¿no? Entonces, esto nos pone frente a un gran desafío, una crianza diferente, porque de alguna manera, para mí, o sea, esto ha sido todo un proceso, ¿no? De ir hacia los límites y hacia los bordes y hacia la marginalidad y hacia luchar con un montón de cosas que nunca pensé estar por fuera de. O sea, el hecho de decir que tenés un hijo que no va a la escuela, o sea, hoy por hoy me cuesta verbalizarlo. No es algo, o sea, yo nací y vengo de una familia donde la educación es todo y pensamos que la educación es la escuela, porque ahí también claro, hay una amalgama ¿no? de términos donde pensamos que una persona que no lleva a su hijo a la escuela es un energúmeno porque no le está educando. O sea, educar claro, no es ir a la escuela. Ir a la escuela es una cosa que puede significar también educar, pero también hay otras maneras de educar y eso también es claro, por eso hablamos desescolarizar o no no que no es. y ver. Claro, esto no significa, a ver, y esto queremos que queden claro también, que existen obligaciones, ¿sí? El de la educación es un derecho y todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a eso y es obligación de los padres cumplir con con el ejercicio, ¿no? De ese derecho. Y también existen, ¿sí? Derechos humanos que nosotros tenemos que contemplar por encima de otros derechos que quizás algunos pueden considerar como prioridad en este caso. Y en este caso es ver, evaluar la condición de cada una de las personas y elegir la mejor manera de que puedan ser protagonistas en la sociedad sin sentirse el actor de reparto, ¿no? O fuera de la película. Totalmente, Porque, o de vivir un proceso traumático que finalmente, digamos, exacto, te digo, esta es una discusión obviamente muy polémica,
pero que en muchos países está abierta. O sea, en Estados Unidos hay un proceso, hay mucha gente que hace homeschooling. Y En ahora, ¿cómo es, Chile Agustina? ¿Cómo haces vos? ¿Cómo haces vos? con Lucas. Sí, Y Lucas ¿cómo ya, es? O sea, igual también hay que pensar, Lucas ya tiene 14 años, ¿no? ujú. Eh, a ver, ¿qué te puedo decir? Mi situación es compleja. Lucas realmente no acepta como la escolarización. Entonces, yo, digamos, hay toda una situación como de violencia, que yo tendría que ejercer para que él vaya a la escuela. O sea, él no Y él quería. también ejercería violencia, Claro, y él, o sea, digamos, claro. es todo, ¿no? Como es una cadena de situaciones, de hechos No, desafortunados. no, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas vos en la práctica? ¿Cómo es? O sea, organizan objetivos, se ponen objetivos y trabajan en virtud de ese objetivo, No, porque no, ¿cómo lo hacen ustedes? mira, a ver, yo he probado miles y millones de cosas y siempre estoy muy activa. Eso De no eso no quiere tengo duda, de eso no tengo duda, de eso no Eso tengo no duda. quiere decir que hoy ya, hace un tiempo ya, que no pasa por un tema de contenidos. Esto también es algo complicado de entender, o sea, al principio, ¿no? Digamos, dentro de la cabeza que uno tiene. Pero Sí, 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 por igual eso te te la digo, pregunto, por eso te pregunto para entender, claro, tener a ver, nosotros una idea. o sea, por ejemplo, mira, voy a ir a un ejemplo de, yo hace un par de años ya tengo la suerte tuve la suerte de viajar seguido a Estados Unidos porque vivimos un tiempo allá y traje un set de Legos de robótica, ¿no? Que la marca Lego en Estados Unidos tiene toda una filial que se llama Lego Education y tienen como un spot publicitario que es muy interesante, que a mí siempre me pareció muy inteligente, donde es como que en el spot donde ellos promocionan este set donde tiene un motorcito y los chicos pueden generar como a través de un iPad y una aplicación, darle direcciones a este pequeño robot que forman ellos. Y ellos en el spot mezclan palabras como de trabajos que existen hoy, ¿no? De profesiones. Y crean profesiones que en realidad hoy no existen. Y el spot dice, dentro de 20 años no sabemos cuáles van a ser los nombres de los trabajos que vamos a tener. No sabemos qué profesiones van a existir dentro de 20 años. Lo que sí sabemos es que para esas profesiones se va a necesitar personas que sepan trabajar en equipo, que puedan resolver problemas, que toleren la frustración, que sean creativos. La creatividad Qué, es qué un bárbaro. elemento, o sea, es un elemento muy poderoso, necesario en nuestra sociedad, y no la estimulamos. No, o sea, no hay una currícula que esté enfocada en desarrollar la creatividad. Lucas es un chico que tiene que ver con la creatividad, no puede hacer cosas como le dicen que las haga, porque le aburre, porque no quiere. Está generando cosas, ¿no? Entonces, es un enfoque completamente distinto el poder pensar en las habilidades que te permiten aprender. Y eso no quiere decir que aprendas contenido específico, ¿no? Ujú, Sino que te ujú, enfocas en esto. Por ejemplo, ¿cuáles eran las dificultades de Lucas para aprender? No eran sus capacidades cognitivas, sino era su tolerancia a la frustración, su claro. grado de perfeccionismo, el que no tolere cometer errores, su paciencia frente a los procesos de trabajo, su autoestima, ¿no? Su propia narración de cómo va sucediendo las cosas. Entonces, todos estos elementos son elementos que uno puede tener en mente y decir, yo estoy tratando de mejorar todos estos aspectos en la vida de mi hijo. Y esto tal vez Ujú, pasa a través de la vida cotidiana, pasa a través del juego, pasa a través ujú. de experiencias con pares, y no necesariamente sentándose con un libro o frente a una computadora a escribir. Entonces es un cambio de mirada profundo el pensar la educación desde esos términos. Pero a mí Sí. lo que me parece importante es comunicar es que tal vez hay otros niños como Lucas y en esto de nosotros como adultos, por nuestras propias estructuras y por el miedo al qué dirán y a la sociedad en la que estamos, seguimos intentando que aprendan de una manera que a ellos no les sirve y que les es muy dolorosa y que quedan muy por fuera de eso. Entonces, en ese lugar es donde uno como mamá, y con todo el amor del mundo, dice, pará, voy a poner un parate, voy a pensar realmente qué es lo que él necesita.
Y por más de que los demás no lo entiendan, o sea, voy a seguir este camino que es diferente. Sí. Y Sí, en ese nosotras creo que sentido, tenemos eso, ¿no? Tenemos eso de esto, de cortar, no sé cómo hacemos y cortamos, y dejamos de escuchar, y lo único que escuchamos es a dónde nos está mandando el corazón. Es como que sabemos que, no sé de qué manera nos damos cuenta que es por ahí, cuando es por ahí. No sé cómo surge y, y no sé de qué manera tampoco, no sé de dónde, de qué balde sacamos tanta paciencia. No, todavía no entiendo porque siempre me he considerado una persona muy egoísta, yo a nivel, y muy egocéntrica en muchos aspectos. Y el baldazo de agua fría de la vida, que al principio pensaba que era un baldazo de agua fría, después me he dado cuenta que es el mejor regalo que me puede haber dado, me dice, todos los días hay algo, la vida me la muestra todos los días, me dice, pone los pies sobre la tierra que porque vos estás acá estás. O sea, no estás allá, en donde estás imaginando, en donde estás creando, no, estás acá. Y, y no sé de qué manera empezamos a ver a ellos antes que nosotros, y no sé de qué manera empezamos a entender cosas que nadie más lo entiende, y no sé de dónde se saca la fuerza para sostener las soluciones, las propuestas que nosotros creemos que son las que necesitan. Y lo más lindo es que a la larga o a la corta vamos viendo los frutos, porque totalmente. entendemos que en esos pequeños momentos como el que vos has vivido con Lucas, cuando ha podido mostrarles a los chicos que podían dibujar de cierta forma, les explicó una técnica y organizó, secuenció su exposición de una manera catedrática como lo hizo. A vos el corazón te debe haber explotado de alegría, de amor y de emoción porque has dicho, no me equivoqué, era por acá. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como mamás, escuchar nuestros corazones, ver de qué manera, Y no sobre todo sé por cómo, lo que escuchar dijiste más el antes corazón que lo también. que nos dicen, ¿no? Yo creo que lo que más emociona es, como dijiste antes, que es el hecho de que uno confió y él puede sentir esa confianza y se puede percibir de otra manera, ¿no? En esta idea, vos pensá, una vez más, yo digo, pienso en el recorrido de Lucas. Lucas hoy es un chico de 14 años que no está escolarizado, que desde cuarto grado, digamos, nunca aprendió un contenido, que no aprendió a leer y escribir de una forma estructurada o tradicional, y hace 2 o 3 días estaba realmente, como vos decís, organizando una clase para 12 chicos y no solo como, no dando una presentación como hacemos los adultos enfocados en nuestro ego, hizo trabajar No, a los no, chicos, les logró, o sea, se puso en función de que ellos comprendan, con de con dinamismo, dinamismo, que ellos con... produzcan, hubo 1 hora de trabajo absoluto, de una concentración increíble. Entonces vos decís, bueno, ¿cuántas habilidades tiene que tener este niño para que todo esto suceda? Un montón. Bueno, tenemos que enfocarnos en todas esas. Ahora, si yo pongo el acento, como hablábamos, ¿no? En esta idea de, bueno, yo lo encuadro dentro de la escuela tradicional y lo pongo dentro de ese espacio, él es, o sea, el mayor desastre del universo. Y si nosotros y el sistema y todo lo que está alrededor de él piensa que él es un fracaso y que es un caso patológico y que es esto y que es lo otro y que es un nombre de un diagnóstico, él se va a ver de esa manera en la vida. Y eso me parece que es una herramienta también que tenemos que darle el valor, el significado, o sea, la percepción de uno mismo y la percepción de lo que en general, o sea, digo, la percepción de uno mismo tiene que ver con la percepción de los que nos miran, sobre todo en un niño. O sea, es muy determinante. Entonces, me parece que por eso yo creo que hay un proceso que también tenemos que hacer de cómo llevamos, ¿no? O sea, estos apoyos y esta ayuda que son necesarios. No estoy diciendo que, o sea, la cabeza tiene que estar puesta, o sea, todas las estrategias, todo. Pero ¿cómo hacemos para que todo esto que estamos desplegando como sociedad frente a niños que tienen desafíos en el desarrollo esté puesto desde una forma más orgánica dentro de sus vidas, dentro de sus espacios naturales, y no sacar a esos niños a que se la pasen la vida en consultorios? Porque si no, desde Sí, que tienen 3 años hasta que no pueden ir más,
se la pasan adentro de consultorio de terapeutas, y esa es la percepción que ellos también terminan teniendo de sí mismos. Si no tienen Sí, ni el tiempo, ¿no? O sea, de integrarse realmente. O sea, si nuestro objetivo es que se integren en la sociedad, me parece que todos estos apoyos tendrían que estar puestos en estos espacios naturales de los niños, no sacando a los niños de esos espacios naturales. sí. Y también deberían estar puestos más en todo lo que rodea a esos niños, y no en los Y niños. para eso hace falta, y para eso hace falta la mirada amorosa, la mirada sensible y trabajar cada una de manera individual las estructuras, ¿no? Porque nuestros principales enemigos son las estructuras, porque a nosotros nos duele cuando los llevábamos a un shopping y se frustraban y entraban en crisis. ¿Por qué? Porque no iba con la estructura social del comportamiento en ese espacio. Y a nosotros nos dolía eso, porque estoy convencida que te pasaba lo mismo a vos que a mí cuando ellos tenían 3 o 4 años. Y después te das cuenta de que me duele cuando pasa ese proceso, de que me duele a mí, cuando lo veo sufrir y me importa 3 pepinos en donde estamos. Me importa, no me interesa si estamos aquí o allá. Cuando decide ya de antemano, acá no va, ¿por qué? Porque la pasa mal. Punto, Total. no tiene por qué ir. O sea, no tengo por qué. Y después entiendes que nosotros empezamos a hacer exactamente lo mismo. Y nos empezamos a cuidar. Porque empezamos a decidir y empezamos a limpiar. Limpiamos amistades, limpiamos familia, limpiamos un montón de cosas. Pero lo aprendemos. Y ahí por eso digo, este tipo de maternar nos enseña más de lo que nosotros podemos enseñarles a ellos. Obvio. Este tipo de maternidad es como que nos rompe los esquemas y nos va a seguir rompiendo los esquemas durante toda la vida. Pero bienvenido sea, porque en esos momentos a nosotros nos explota el alma y se nos carga la batería, creo que para por un buen rato. Así que, nada, Agus, la verdad que me encantaría que podamos seguir, pero estaríamos terminando el tema y se nos fue a hablar, pero hablamos de lo que queríamos hablar distendidamente de cómo ser, de cómo nos toca la maternidad, de cómo somos como mamás, para nada ser un modelo, sino contar una experiencia de vida, lo que nos pasa puertas adentro de nuestras casas, porque quizás a alguien más le sirve, quizás a alguien más le suma y quizás hacemos un poquito mejor esos días, ¿no? De esa persona. Sí, totalmente. Creo que las experiencias suman para eso, ¿no? Para que otras mamás puedan escuchar que hay diferentes formas de hacer las cosas, y que tienen esto derecho a elegir, a informarse, eh, y a descubrir su propia manera, ¿no? Con mucha, como bueno, retomando también el principio para cerrar, que hablaste del arte. Yo creo que el arte es nuestra manera de expresarnos, de transmutar y de elaborar las emociones que sentimos, y es tanto para nosotras mujeres o madres, adultos, como para ellos, niños. Entonces también creo que ahí hay un trabajo para hacer, hay que volcar mucho más hacia el arte, Aprovecharlo, hacia el arte, para que puedan volcar en la todas las formas creatividad, como vos lo artísticas. decías, Totalmente, ¿no? En vez de tanto hacia lo terapéutico, yo trabajaría o mucho lo más pedagógico. con lo pedagógico, en las expresiones artísticas. Bueno, cómo elaboramos todas estas emociones que tenemos, y cómo el arte nos permite eh, ahí un lugar de comunicación con los otros. Así que sí, hay mucho para hacer, y como dijiste, son crianzas que son un gran desafío, pero yo creo que también generan un salto de manera general en la escucha de los niños. Creo que también los derechos de los niños en general avanzan con esto. Los niños, si nos ponemos a mirar un poco en distancia y perspectiva, todo es nuevo en estos derechos de los niños y de la infancia, y seguimos tanto como los derechos de la mujer. O sea, los niños nunca fueron respetados, ¿no? Entonces, en nuestra manera de ver a estos niños, O no creo que fueron escuchados no fueron directamente, o sea, escuchados, claro. No estamos acostumbradas a escuchar de esa manera la individualidad de un niño, como considerando que, o sea, solo tenemos derecho a la individualidad y a elegir una vez que ya somos adultos.
Y eso creo que también es algo que se está transformando en la sociedad. O sea, Amo este momento bisagra histórico. Es como que te produce mucho fervor, ¿no? El autodescubrimiento que viven todas las generaciones, ¿no? Me pasó mucho con mi mamá, el descubrirse feminista, creyéndose machista cuando toda la vida fue feminista y ella sostenía ideológicamente algo que era totalmente opuesto a su forma de vida, porque vengo de un hogar monomaternal claro, en donde había sido mi feminista en mamá fue acción. totalmente, entonces ella me decía, ¿cómo vas a estar? Y le digo, no es que quiera ser feminista porque soy antimachista, no, porque si no, defiendo el autocuidado, defiendo la autonomía de la mujer y sostengo que la cuidadora como tal, por lo general, es siempre una mujer. Es mamá, es hija, es abuela, es nieta, es sobrina, es hermana, pero es una mujer. Entonces, fomentemos que más varones se comprometan, pero cuidemos a la cuidadora, cuidémosla a la cuidadora, demos herramienta, empoderémosla, o sea, a ver, trabajemos esas cuestiones. Entonces, por eso hablar de la maternidad es importante. Ojalá tuviésemos más vivos para poder hablar de la paternidad, para que puedan entender que los pueden disfrutar a sus hijos, aún con discapacidad, porque bueno, la estructura anterior no los criaba al varón con la capacidad de expresar emociones y mucho menos de pedir ayuda. Y eso creo que es el gran error de esa generación pasada que ve repercutido en paternidades en muchos casos irresponsables. Entonces, no es que vamos a seguir echando la culpa para atrás, no. Hagamos una lectura de qué es lo que podría haber llegado a pasar para que tengamos esta realidad. Entonces, enseñemos a expresar las emociones, enseñemos a pedir ayuda a todos, sin distinción. Y creo que la cosa puede ser un poco más equitativa, por lo menos en las obligaciones. Así se equilibra un poquito más la cosa. Pero bueno, hay que seguir fomentando estos espacios, hay que seguir contribuyendo a que cada una pueda trabajar su propia estructura, construirla y que eso repercuta en infancias más felices, en adolescencias más felices bueno, y que nuestra maternidad sirva también para algo un poquito más allá de la casa. Así Qué que linda. gracias, Agustina. Gracias a vos, Marta, un placer. Ya nos Que conoceremos en sea vivo. el primero de muchos vivos distendidos. De muchas cosas que iremos haciendo juntas a lo largo del tiempo. Así es, así es. Bueno, un beso enorme y gracias a todos porque de alguna forma nos están viendo en el vivo o nos están viendo después del vivo. Así que ahora lo grabamos, así lo podemos compartir en los canales de YouTube. ¿Mm? Gracias. Dale, Nos muchísimas vemos. Chau, gracias. Agus. Un beso a Abrazo. Lucas. Adiós. Gracias, Adiós. gracias. Chao, chao. Chao, chao.